Hola, soy Víctor Moya nuevamente y vamos a continuar con difusión facilitada. Ahora vamos a hablar de canales iónicos y vamos a partir con estos que aparecen en la imagen, que son canales iónicos no regulados o también llamados canales iónicos de fuga. Recordemos que la particularidad de estos canales iónicos es que están siempre abiertos. Si observamos esto, aquí tenemos una bicapa lipídica y en la bicapa lipídica tenemos representados los canales iónicos con distintos colores. Noten ustedes que los canales iónicos son proteínas integrales de membrana que son específicas para el paso de un determinado ion. Entonces en esta membrana nosotros podemos ver que considerando esta unidad de área, el número de canales de potasio es mucho mayor que el número de canales de ion sodio y de ion cloruro. ¿Por qué nos interesa ese aspecto? Porque la densidad de canales iónicos determina la permeabilidad del ion. Es decir, a mayor densidad de canales iónicos, mayor va a ser la permeabilidad iónica. Y viceversa, a menor densidad de canales iónicos, menor permeabilidad iónica. Entonces, comparando, dado que la densidad de canales de ion potasio es mayor que la densidad de canales de ion sodio y de ion cloruro, yo voy a decir que esta membrana tiene una mayor permeabilidad al potasio que al sodio y que al ion cloruro. Ahora, si yo comparo la densidad de canales iónicos de ion sodio y de ion cloruro, me voy a dar cuenta que es prácticamente igual y por ende la permeabilidad iónica es igual. ¿Okay? Ahora bien, si analizamos esto y nos vamos a los canales de ion potasio, nos vamos a dar cuenta que el ion potasio se mueve a favor de su gradiente de concentración. Recordemos que el ion potasio está más concentrado en el intracelular y menos concentrado en el extracelular. De esta manera el ion potasio se va a mover a favor de su gradiente de concentración y por lo tanto se va a mover hacia el medio extracelular. Por otra parte, en el caso de los canales de ion sodio, recordemos que el ion sodio está más concentrado en el extra que en el intra y por lo tanto el sodio cuando se mueva a favor de su gradiente de concentración se va a mover hacia el medio intracelular. Algo parecido a lo que pasa con el ion cloruro, que también está más concentrado en el medio extracelular y por ende se va a mover a favor de su gradiente de concentración hacia el medio intracelular. Un aspecto interesante a destacar acá es que al ser tan alta la densidad de canales de ion potasio y por lo tanto al ser tan elevada la permeabilidad del ion potasio, sale mucha carga positiva. Está saliendo mucha carga positiva. Esa salida de carga positiva va a hacer que en esta cara de la membrana se vuelva progresivamente más negativo con respecto a la cara extracelular. ¿Por qué nos interesa eso? Porque esa es la base del concepto de potencial de membrana. Un potencial de membrana es una diferencia de carga entre dos compartimentos separados por una membrana. Entonces, por lo tanto, nosotros ese potencial de membrana puede ser negativo o puede ser positivo. En el caso de la membrana plasmática, el signo depende de la carga predominante en el medio intracelular. Por lo tanto, la salida de potasio, de grandes cantidades de ion potasio, hace que el potencial de membrana en este ejemplo se vuelva negativo. ¿Por qué? Porque empieza a predominar carga negativa en el intra con respecto al extra. Ahora bien, ¿qué roles tendrá en la permeabilidad del ion sodio y al ion potasio? En realidad, poca importancia van a tener porque si bien los canales de ion sodio permiten la entrada de ion sodio, que es carga positiva, los canales de ion cloruro están permitiendo entrar al ion cloruro que tiene carga negativa. Y cuando yo tengo cargas negativas y cargas positivas, estas se encuentran y se anulan mutuamente. Por lo tanto, el efecto neto va a ser mínimo o nulo y por ende lo más importante para entender por qué en este caso el potencial de membrana se vuelve negativo
vamos a decir que tiene que ver con la elevada permeabilidad al ion potasio. Y esa sería la explicación del potencial de reposo en muchas células excitables, como una neurona. De hecho, esta imagen representa la membrana plasmática de una neurona, en donde podríamos decir que el potencial de reposo es un potencial de membrana negativo y que se debe a la alta permeabilidad al ion potasio. Se llama potencial de reposo porque es el potencial de membrana que presenta esta célula excitable cuando no ha sido estimulada. ¿Okay? Por ende, la importancia fisiológica de los canales iónicos no regulados es que estos determinan el potencial de reposo de la célula. Son el principal factor que explica el potencial de reposo en una célula excitable. Hay otros factores que ayudan, pero este es el principal factor. Bueno, hemos hablado del gradiente de concentración, sin embargo, lo que determina, en último término, el flujo neto de un ion a través de un canal iónico es lo que llamamos el gradiente electroquímico. Y el gradiente electroquímico es una fuerza neta que resulta de sumar el gradiente químico del ion al gradiente eléctrico de este ion. Para entender esto, veamos el caso de un canal de ion sodio y veamos qué pasa aquí con el gradiente electroquímico del sodio. Si nos fijamos, nosotros sabemos que en el caso del sodio, este está más concentrado en el extra que en el intra. Por lo tanto, debido a esto, el ion sodio se va a mover a favor de su gradiente de concentración hacia el medio intracelular. Por lo tanto, va a haber una fuerza que empuja al ion sodio hacia el medio intracelular. Esta fuerza que empuja al ion sodio hacia el medio intracelular, debido al gradiente de concentración del ion, le vamos a llamar el gradiente químico del ion sodio. ¿Ok? Y en este caso ya hemos visto que apunta hacia el medio intracelular. Por otra parte, vemos que el ion sodio tiene carga positiva. Y en este ejemplo, el potencial de membrana es negativo, dado que hay un predominio de carga negativa en el medio intracelular. Entonces, considerando esos dos aspectos, significa que el ion sodio, debido a su carga y al potencial de membrana, va a tender a ser empujado hacia el medio intracelular, ya que las cargas opuestas se atraen. Como tiene el sodio carga positiva, va a ser atraído por las cargas predominantes negativas en el medio intracelular. Esa fuerza que empuja al ion sodio debido a la carga del ion y el potencial de membrana le vamos a llamar el gradiente eléctrico del ion sodio. Entonces, en este caso, si nosotros sumamos el gradiente químico al gradiente eléctrico, vamos a obtener lo que se llama el gradiente electroquímico del ion sodio. En este caso, vemos que las dos fuerzas operan en el mismo sentido, por lo tanto la fuerza neta resultante también opera en el mismo sentido. Y lo que nos va a cambiar en la representación es que, en este caso claramente, el grosor de la flecha es mayor, lo que me indica que la magnitud del gradiente electroquímico es mayor que la de cada uno de estos gradientes por separado. ¿Ok? Bueno, ¿hasta cuándo se va a mover el ion sodio hacia el medio intracelular? Hasta que se alcance la condición de equilibrio. ¿Y cuándo se alcanza la condición de equilibrio? Bueno, lo que va a pasar es que a medida que el ion sodio se mueve hacia el medio intracelular, va a ir cambiando tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico. Y va a llegar un momento en que el gradiente químico del ion y el gradiente eléctrico del ion van a ser exactamente iguales pero opuestos. Opuestos significa que operan en sentidos opuestos. Cuando eso suceda, entonces el flujo neto del ion va a hacerse cero. Y por lo tanto, ahí alcanzamos la condición de equilibrio. Es más, en ese momento, si nosotros medimos el potencial de membrana en que ocurre este fenómeno, en que el flujo neto del ion es cero, va a ser el potencial de equilibrio del ion.
¿ok? Para que se entienda esto un poco mejor, en el caso del ion sodio opera de este modo, pero si vemos el caso del ion cloruro va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Si vemos el gradiente químico del ion cloruro, también va a ser hacia el medio intracelular, porque también el gradiente, el movimiento a favor del gradiente va a empujarlo hacia el medio intracelular. Pero el ion cloruro es negativo. Por lo tanto, si el potencial de membrana fuese negativo, ahí el gradiente eléctrico lo va a empujar, pero en sentido opuesto. Eso significa que ahí, al sumar, en realidad, vamos a tener que colocarle un signo menos al gradiente eléctrico. Por lo tanto, es lo mismo que si restáramos uno con respecto al otro. Y ahí entonces vamos a obtener el gradiente electroquímico del ion cloruro. Bueno, hemos hablado de la ecuación de Nernst. Entonces, si esta ecuación me representa el gradiente eléctrico y esta otra me representa el gradiente químico, cuando el gradiente electroquímico, ¿no es cierto? Cuando en la condición de equilibrio el gradiente eléctrico y el químico sean iguales, yo voy a obtener entonces esto. El gradiente eléctrico y el gradiente químico son iguales. Entonces, a partir de esta ecuación básica de esta igualdad, yo puedo ir reordenando esto y voy a obtener finalmente lo siguiente. El potencial de equilibrio del ion va a ser igual a esto. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de Nernst, y que permite entonces calcular el potencial de equilibrio para un ion determinado en condiciones ideales. Ahora bien, entonces el potencial de equilibrio que se calcula con la ecuación de Nernst sería el potencial de membrana en que el flujo neto de un ion es cero. O dicho de otro modo, es el potencial de membrana cuando el gradiente químico y el eléctrico son iguales y opuestos. Ahora, ¿de qué manera nos puede servir esto del concepto de potencial de equilibrio? Que si yo tengo un canal iónico y hay un flujo de iones a través de él, el flujo de iones se va a mover hasta que se alcance el potencial de equilibrio de ese ion. El problema que vamos a tener es que en vivo no hay un solo canal de iones y la membrana es permeable a muchos iones. Por lo tanto, ahí se va a complicar un poco más. Y por ende, no vamos a alcanzar el potencial de equilibrio del ion, pero sí, cada vez que se abre ese canal iónico, se va a tender a acercar el potencial de equilibrio, de membrana, perdón, o sea, acercar el potencial de membrana al potencial de equilibrio de ese ion involucrado. Bueno, el otro tipo de canales iónicos son los canales iónicos regulados, que como hemos señalado, estos pueden presentar como mínimo dos conformaciones, que serían cerrado o abierto. Entonces habíamos hablado de los canales iónicos regulados por voltaje, regulados por ligando y regulados mecánicamente. Los canales iónicos regulados por voltaje se llaman así porque es el cambio en el voltaje, es decir, un cambio en el potencial de membrana, es el que va a provocar su apertura. Entonces aquí vemos el canal iónico cerrado, vemos que el potencial de membrana es negativo, está en reposo, y vemos que acá el potencial de membrana sigue siendo negativo, pero es menos negativo. Cuando el potencial de membrana se vuelve menos negativo, es lo mismo que decir que se vuelve más positivo. Es decir, frente a una depolarización se abre este canal iónico. En el caso de los canales iónicos regulados por ligando, vemos que el ligando puede ser extracelular o puede ser intracelular. Cuando se une el ligando al canal iónico, este se abre permitiendo el flujo de iones. Y lo que vemos acá es que cuando el ligando es extracelular podría ser, por ejemplo, un neurotransmisor. Cuando el ligando es intracelular podría ser un segundo mensajero. Podría ser AMP cíclico o GMP cíclico. Y finalmente, los canales iónicos regulados mecánicamente son proteínas que están conectadas a proteínas del citoesqueleto y de la matriz extracelular. Y por lo tanto, si se deforma la membrana, la tensión se va a proyectar hacia el canal y va a provocar su apertura.